Changwon. No creo que eso funcionara en absoluto. No. De acuerdo. ¿Y cómo empezaría siquiera? Sería como salir con alguien. Es raro que alguien se aleje de uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión, especialmente cuando ayudó a crearlo. Sin embargo, en la cima de la fama de Seinfeld, Larry David tomó una decisión que desconcertó a los fanáticos, conmocionó a los ejecutivos de la cadena y desató rumores que aún no se han desvanecido por completo. Algunos creían que era ego, otros pensaron que era agotamiento, mientras que algunos sospechaban conflictos más profundos detrás de las escenas. Cualquiera que sea la razón, su salida planteó una pregunta inquietante. ¿Por qué la mente detrás de un fenómeno cultural se alejaría justo cuando estaba dominando todo a su paso? La verdad no era tan simple como nadie esperaba. Las revelaciones detrás de esta decisión definitivamente sorprenderán aún más a los fanáticos y espectadores. Las luchas de Larry David por el éxito. La historia de Larry David comienza el 2 de julio de 1947, cuando nació Lawrence Gene David en Brooklyn, Nueva York. Su vida temprana en el distrito moldeó gran parte de su personalidad y perspectiva. Aunque esos años formativos no estuvieron en el centro de atención, pasó su infancia en la ciudad antes de pasar por las etapas regulares de la educación. Cuando entró en su adolescencia en la década de 1960, asistió a Sheepshead Bay High School. Durante ese tiempo, no hubo señales importantes de que eventualmente se convertiría en uno de los escritores de comedia más influyentes de la televisión. Pero el entorno que lo rodeaba, lleno de personalidad, carácter y contradicción, le proporcionó material del que luego sacaría provecho inconscientemente. Después de completar la escuela secundaria, tomó un camino tradicional y fue a la universidad. Se matriculó en la Universidad de Maryland. Mudarse de Brooklyn a un entorno académico fuera de Nueva York le dio exposición a diferentes personas y formas de pensar. Continuó sus estudios sin la fama o la confianza que la gente asociaría más tarde con él. En 1970, se graduó con una licenciatura en Historia y Negocios. La combinación de estas materias sugería a una persona con interés en comprender cómo funciona el mundo y con un sentido de dirección práctica. Sin embargo, incluso con un título en mano, el tipo de carrera que eventualmente construiría aún no era visible. Después de la graduación, su temprana adultez estuvo marcada menos por el entretenimiento y más por la responsabilidad y la supervivencia cotidiana. A principios de la década de 1970, sirvió en la reserva del Ejército de los Estados Unidos. La disciplina y la obligación que conlleva ese compromiso contrastaban con la dirección creativa impredecible que eventualmente tomaría su vida. Chunk II, junto con su servicio, trabajó en varios trabajos ocasionales simplemente para mantenerse. Pasó tiempo como taxista y dependiente de tienda, pasando por el tipo de experiencias que lo arraigaron en el mundo real antes de adentrarse en la incertidumbre de la comedia. Estos trabajos estaban lejos de ser glamurosos, pero reflejaban la realidad que enfrentan muchos aspirantes a artistas, incluso antes de que comprendan completamente su vocación. A mediados y finales de la década de 1970, Larry David comenzó a moverse hacia el mundo que eventualmente definiría su legado. Comenzó a hacer comedia stand-up en clubes de la ciudad de Nueva York. El cambio de trabajar en trabajos cotidianos a actuar en el escenario marcó el comienzo de su compromiso con el entretenimiento. En estos pequeños clubes comenzó a probar su voz, humor e ideas
frente a audiencias en vivo. El proceso fue desafiante, especialmente en una ciudad conocida por sus altas expectativas y duras críticas. Aún así, esas actuaciones se convirtieron en la base de su estilo de escritura y perspectiva cómica. Le presentaron a otros artistas y lentamente abrieron el primer camino real en su carrera en el entretenimiento. Su primera oportunidad significativa en la televisión llegó a principios de la década de 1980. De 1980 a 1982, se convirtió en escritor e intérprete en el programa de comedia de sketches de ABC, Fridays. Esta oportunidad le brindó exposición en pantalla y abrió la puerta para trabajar en salas de escritores. Fue su primera oportunidad de contribuir regularmente a la comedia televisada en lugar de solo sets de stand-up en clubes. Actuar y escribir en Fridays lo ayudó a desarrollar el ritmo, los conceptos de sketches y una comprensión de cómo funcionaba la comedia televisiva en un entorno colaborativo. También lo conectó con otras figuras de la industria y fortaleció sus credenciales. En 1984, su carrera dio otro paso adelante cuando comenzó ya a escribir para Saturday Night Live. De 1984 a 1985, formó parte del equipo de redacción, pero solo algunos de sus sketches salieron al aire. La experiencia fácilmente podría haberlo desanimado, ya que la naturaleza acelerada y altamente competitiva del programa significaba que no todo lo escrito se vería. Sin embargo, este período le dio una idea de la estructura y las expectativas de la comedia televisiva convencional. Aunque su material no se presentó mucho, la exposición y la experiencia lo ubicaron en un círculo de profesionales que estaban dando forma al tono cultural de la época. A medida que se acercaba a finales de la década de 1980, surgió un momento clave en su viaje cuando se reconectó con el comediante Jerry Seinfeld. Los dos se conocían de la escena de la comedia de Nueva York, y durante este período comenzaron a intercambiar ideas que podrían conducir a algo más grande. Estas primeras conversaciones aún no estaban estructuradas como una producción completa, pero sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las series de televisión más importantes de la comedia estadounidense. En 1989, Larry David y Jerry Seinfeld co-crearon Seinfeld para NBC. Esta colaboración se convirtió en un momento definitorio en la carrera de Larry David. Su sentido del humor compartido y su estilo de observación formaron la base del tono y el concepto del programa. A medida que Seinfeld avanzaba en la producción y la transmisión temprana, comenzó a construir una audiencia que apreciaba su enfoque poco convencional de la vida cotidiana. La creación del programa posicionó a Larry no solo como escritor, sino también como una fuerza creativa impulsora en la televisión. Chunk 3, de 1990 a 1998. Fue el escritor principal y productor ejecutivo del programa durante la mayor parte de su duración. Este período consolidó su influencia sobre la serie, guiando su humor, estructura y temas. Su estilo de escritura y su toma de decisiones ayudaron a dar forma a los personajes, las historias y el ritmo del diálogo del programa. Si bien Jerry Seinfeld apareció como la pieza central en pantalla, las huellas dactilares de Larry David estaban por todo el programa detrás de las escenas. El éxito que siguió fue un resultado directo de la dirección creativa establecida durante estos años. El reconocimiento llegó en consecuencia. En 1993, Larry David ganó premios Emmy a la mejor serie de comedia y al mejor logro individual en escritura para Seinfeld.
Estos premios destacaron tanto la popularidad como la calidad de su trabajo. También subrayaron el lugar único que el programa estaba labrando en la historia de la televisión. Los Emmys afirmaron su talento como escritor y su capacidad para producir episodios que resonaran tanto en el público como en la crítica. Después de dejar el programa cerca de su final, pasó a una nueva fase de su carrera. En 1999, escribió el falso documental de HBO Larry David, Curb Your Enthusiasm. Este falso documental sirvió como una transición de su trabajo en Seinfeld a algo más personal. Introdujo el concepto de interpretarse a sí mismo en una versión ficticia, navegando situaciones con un tono y una estructura que diferían de la televisión con guión típica. Al año siguiente, en 2000, lanzó la serie de HBO, Curb Your Enthusiasm, nuevamente protagonizada como una versión ficticia de sí mismo. Esto marcó el comienzo de una nueva era en su producción creativa. En lugar de seguir siendo puramente un escritor, se convirtió en el rostro de su trabajo, mezclando la improvisación con conceptos de historias que se sentían más naturales y menos estructuradas que las comedias de situación tradicionales. El programa rápidamente se destacó por su formato y autenticidad. A lo largo de las décadas de 2000 y 2010, Curb Your Enthusiasm se convirtió en una serie de larga duración aclamada por la crítica que abarcó múltiples temporadas. Su éxito demostró que sus instintos creativos podían llevar un programa más allá del mundo de la televisión tradicional. La serie mantuvo su reputación al confiar en su estilo distintivo, basado en el realismo incómodo y la tensión cotidiana. La personalidad de Larry David se convirtió en una parte central de su atractivo, solidificando su lugar en la comedia televisiva moderna. En 2009, regresó brevemente a Saturday Night Live como presentador y también apareció en la película de Woody Allen, Whatever Works. Estas apariciones le permitieron asumir roles que mostraban su versatilidad al mismo tiempo que lo mantenían visible, tanto en la televisión como en el cine. La combinación de presentar y actuar reflejó el interés continuo de la industria en su voz y personalidad, incluso fuera de sus propios proyectos creativos. Entre 2015 y 2017, Larry David ganó una renovada atención a través de su interpretación de Bernie Sanders en Saturday Night Live. El parecido y la actuación obtuvieron elogios de la crítica y lo presentaron para audiencias más jóvenes que lo conocían menos por Seinfeld y más por la comedia contemporánea. Sus apariciones como invitado se convirtieron en una parte memorable del humor político del programa durante ese periodo, y la impresión obtuvo una amplia apreciación. En la década de 2020, continuó produciendo y protagonizando Curb Your Enthusiasm, recibiendo múltiples nominaciones al Emmy. Mantener la longevidad en una industria competitiva es poco común, pero su serie siguió siendo relevante. El reconocimiento continuo demostró que su trabajo aún resonaba con el público y la crítica. Chunk 4. Su capacidad para mantenerse activo tanto en roles de escritura como de actuación en esta década mostró una carrera que no se había desvanecido, sino que había evolucionado con el tiempo. Problemas y controversias de Larry. A medida que la influencia creativa de Larry David se expandió, también lo hicieron los desafíos que vinieron con su personalidad y su enfoque de la comedia. Incluso durante el auge de Seinfeld, experimentó momentos de conflicto que insinuaban la fricción debajo del éxito del programa. En las primeras etapas de su desarrollo, era conocido por abandonar el set cuando se sentía frustrado por los desacuerdos sobre la dirección y el tono.
Estos enfrentamientos tenían sus raíces en el control creativo y la presión para satisfacer las expectativas de la cadena. Si bien no fue explosivo o escandaloso en un sentido tradicional, su disposición a alejarse durante los momentos de tensión reveló un patrón más profundo de incomodidad con el compromiso. Su compromiso con su visión cómica a veces significaba chocar con los ejecutivos, que preferían una narración más convencional. Esta tensión durante la era de Seinfeld reflejó una verdad más amplia sobre su personalidad y estilo. No siempre estaba dispuesto a ceder a las normas de la industria. Esa misma falta de voluntad para diluir su perspectiva lo siguió a su trabajo posterior. Cuando creó Curb Your Enthusiasm, encontró una plataforma con más libertad. Pero esa libertad vino con un mayor escrutinio. El programa a menudo se basaba en escenarios que llevaban al límite los tabúes sociales, y algunos episodios enfrentaron reacciones negativas de los espectadores que sentían que el humor cruzaba un territorio incómodo o inapropiado. Las historias que tocan la religión, el sexo, la discapacidad y la sátira política eran especialmente propensas a generar críticas. Si bien algunos elogiaron la audacia del programa, otros lo vieron como insensible, y las discusiones en torno a ciertos episodios revelaron cuán dividida podía ser la reacción del público. Entre los elementos más debatidos se encontraban las historias que involucraban el Holocausto, las referencias al Islam y las representaciones de estereotipos católicos o judíos. Estos temas no se presentaron con la cautela cómica tradicional, lo que condujo a respuestas mixtas que iban desde la admiración por la audacia hasta las quejas sobre la irreverencia. Su voluntad de escribir humor en temas histórica y culturalmente delicados alimentó argumentos sobre dónde debería trazar la línea la comedia. Estas reacciones no impidieron que el programa continuara, pero agregaron otra capa a su reputación, como alguien cuyo trabajo no siempre aterrizaba sin problemas con todas las audiencias. Su persona pública extendió la controversia más allá de la televisión con guión. Su interpretación de Bernie Sanders en Saturday Night Live entre 2015 y 2017 le valió una renovada atención, pero no todos lo vieron de la misma manera. Si bien la personificación fue ampliamente elogiada por su precisión y humor, algunos espectadores interpretaron las actuaciones como partidistas o burlonas en su tono. La comedia política ya a menudo camina sobre una línea delgada, y en este caso se convirtió en parte de una conversación más amplia sobre influencia e interpretación. Su entrega entretuvo a muchos, pero también creó un espacio donde la identidad política moldeó las reacciones del público de maneras impredecibles. Más allá de las actuaciones televisadas, sus comentarios en entrevistas y entornos públicos ocasionalmente han alimentado el debate. Ha hecho comentarios sobre el ateísmo y la identidad cultural judía que provocaron críticas entre ciertos grupos. Estas declaraciones a veces se veían como despectivas o demasiado casuales para temas con importancia personal y comunitaria. Su sentido del humor y su forma directa de expresión no siempre se traducían bien fuera de la comedia con guión. Como resultado, las discusiones en torno a su identidad y perspectiva a menudo reflejaban la tensión entre la creencia personal y la interpretación pública. Chunk 5. Su estilo de entrevista contribuyó a esta percepción. Conocido por ser contundente e incondicionalmente honesto, a menudo aborda las preguntas con poca preocupación por la diplomacia. Esta actitud demasiado honesta, aunque atractiva para algunos, ha causado momentos incómodos en los medios de comunicación y ocasionales reacciones negativas
de quienes piensan que supera la línea entre la autenticidad y la brusquedad. Su comentario en estas entrevistas a veces llega a los titulares, no por escándalo, sino porque se expresa de una manera que toma a la gente por sorpresa. Esta misma naturaleza cándida también aparece en las historias de personas que han trabajado con él. Aunque no hay acusaciones importantes de mala conducta asociadas con él, tiene una reputación de comunicación contundente y opiniones firmes. Algunos colaboradores han descrito trabajar con él como un desafío, no debido a la hostilidad, sino debido a su franqueza y falta de filtro. La ausencia de acusaciones serias no borra los informes de tensión. En cambio, muestra cómo las diferencias de personalidad pueden moldear los entornos de trabajo, incluso en ausencia de disputas formales. Su estilo directo llevó a algunos a ajustar sus expectativas al colaborar en proyectos creativos. Las luchas de Seinfeld para convertirse en un fenómeno mundial. A medida que las controversias personales y las tensiones creativas de Larry David destacaron las complejidades detrás de su trabajo. La serie que definió su carrera tuvo su propia historia de ascenso gradual e impacto duradero. La historia y el desarrollo de Seinfeld muestran cómo la innovación, la persistencia y el momento oportuno dieron forma a una comedia de situación que eventualmente revolucionaría la televisión. Sus comienzos estuvieron lejos de estar garantizados, y su éxito no fue instantáneo. En cambio, se desarrolló paso a paso a medida que Jerry Seinfeld y Larry David trabajaron juntos para desarrollar un concepto diferente a cualquier otra cosa en el aire. En 1988, los dos comenzaron a dar forma a una idea para NBC centrada en la vida de un comediante de stand-up y sus interacciones cotidianas. En lugar de depender de tramas dramáticas o configuraciones de comedias de situación convencionales, se centraron en los pequeños momentos de la vida diaria que a menudo se pasaban por alto. Esta dirección sentó las bases de lo que se convertiría en una de las comedias más influyentes en la historia de la televisión, incluso si eso aún no era visible en sus primeros días. La primera prueba importante llegó el 5 de julio de 1989, cuando el episodio piloto se emitió en NBC con el título The Seinfeld Chronicles. La reacción fue modesta, y no hubo una indicación inmediata de que el programa se convertiría en una fuerza cultural. Su humor era diferente de las comedias de situación convencionales de la época, y el concepto de una narrativa sin un mensaje central fuerte o un arco emocional tardó en asentarse entre los espectadores. NBC dudó inicialmente, insegura del potencial del programa, pero la singularidad del piloto convenció a la cadena de mantener la puerta abierta en lugar de cerrarla después de una transmisión. En 1990, NBC ordenó una primera temporada corta que constaba de solo 4 episodios adicionales. El título se acortó a Seinfeld, dando al programa una identidad más simple que se alineaba más directamente con la personalidad de stand-up de Jerry Seinfeld. Con solo unos pocos episodios para demostrar su valía, el programa tenía poco margen de error. La temporada más corta le permitió evolucionar sin la presión de un calendario completo, y los personajes comenzaron a tomar una forma más clara. La decisión de continuar reflejó un voto de confianza cauteloso de la cadena y un reconocimiento de que el programa podría tener éxito con más tiempo para crecer. En 1991, cuando se emitió la temporada 2, el número de espectadores comenzó a aumentar. El público comenzó a conectar con el estilo de observación
y la creciente dinámica entre el elenco. Jerry, George, Elaine y Kramer se convirtieron en personalidades que se equilibraban entre sí, y el programa se acercó al tono por el que se haría conocido: Chunk 6. La escritura se inclinó hacia los absurdos cotidianos, separando silenciosamente a Seinfeld de las comedias más predecibles que lo rodeaban. La tendencia al alza continuó en 1992 con la temporada 3, que introdujo episodios que se convirtieron en los primeros favoritos entre los fans y la crítica. Historias como El estacionamiento y La biblioteca mostraron cómo las situaciones mundanas podían convertirse en episodios completos sin sacrificar el humor o el ritmo. Con cada éxito, el programa se hizo más fuerte tanto en identidad como en respuesta de la audiencia. Al final de la temporada, Seinfeld ya no se consideraba un experimento arriesgado, sino un contendiente en desarrollo en el panorama televisivo. En 1993, la serie entró en la temporada 4 e hizo un aumento notable en las calificaciones. Las victorias del Emmy y el creciente reconocimiento ayudaron a solidificar su posición como una comedia de situación destacada. La etiqueta de programa sobre nada, una vez incierta en su tono, se convirtió en una característica definitoria. En lugar de rehuir la descripción, el elenco y los creadores la abrazaron, lo que permitió que la serie persiguiera su estilo de observación sin disculpas. El año siguiente marcó una presencia cultural aún más fuerte. En 1994, durante la temporada 5, Seinfeld se había convertido en un fenómeno. Frases como yada yada, sponge-worthy y double dipping entraron en el vocabulario público, y los espectadores repitieron líneas del programa en conversaciones regulares. Su capacidad para capturar el lenguaje de las experiencias cotidianas y convertirlo en diálogos memorables se convirtió en una de sus características más distintivas. La popularidad significó que las expectativas crecieron, pero el programa continuó entregando episodios que lograron un equilibrio entre el humor impulsado por los personajes y la escritura aguda. El éxito continuó en 1995 y 1996 con las temporadas 6 y 7, que consolidaron la serie como una de las comedias de situación más influyentes de la televisión. Durante este período, Larry David siguió siendo una fuerza impulsora detrás de la escritura y el tono, pero al final de la temporada 7, dejó el programa. Su partida marcó un cambio importante en la producción. Sin embargo, la base que ayudó a construir fue lo suficientemente fuerte como para continuar. La influencia de su escritura todavía se podía sentir incluso después de que se alejó, y la serie se mantuvo consistente en estilo y estructura. En 1997, la temporada 8 se estrenó con nuevos showrunners. A pesar del cambio de liderazgo, el programa continuó dominando en las calificaciones. El elenco estaba bien establecido para entonces, y la audiencia estaba profundamente familiarizada con el ritmo de la narración. El humor arraigado en la torpeza cotidiana y los errores sociales continuó atrayendo a los espectadores de diferentes orígenes. Si bien algunos fanáticos notaron la ausencia de la participación directa de Larry David, el programa se mantuvo cerca de la cima de las listas de audiencia y mantuvo su fuerte presencia en la cultura popular. La temporada final llegó en 1998. La temporada 9 concluyó la serie y puso fin a una década de crecimiento constante. El 14 de mayo, se emitió el final y atrajo a casi 76 millones de espectadores. Pocos finales de televisión han logrado ese nivel de atención de la audiencia, y el evento marcó uno de los finales más grandes en la historia de la cadena.
La conclusión fue un momento cultural que reflejó cuán profundamente la serie se había incrustado en la conciencia pública. La decisión de terminar el programa, aunque siguió siendo exitoso, se sumó a su legado en lugar de disminuirlo. Chunk 7. Problemas ocultos de Seinfeld. A medida que el ascenso y el éxito a largo plazo de Seinfeld establecieron su lugar en la historia del entretenimiento, el paso del tiempo también atrajo la atención sobre los aspectos del programa que no envejecieron tan bien como su comedia. La lente retrospectiva de las audiencias y los críticos modernos ha llevado a conversaciones renovadas sobre el contenido y la representación, destacando puntos de debate que continúan dando forma a su legado. Una de las críticas más destacadas se centra en la falta de diversidad en el elenco principal del programa. A lo largo de sus 9 temporadas, los personajes principales siguieron siendo abrumadoramente blancos, con pocos papeles recurrentes interpretados por personas de minorías raciales. Si bien este enfoque de casting fue menos cuestionado públicamente durante la emisión original en la década de 1990, los espectadores y analistas posteriores han examinado la ausencia de una representación más amplia como una oportunidad perdida en un programa ambientado en la ciudad de Nueva York, una de las áreas urbanas más diversas del mundo. Junto con la preocupación por la diversidad, llegó el examen de ciertas historias que involucran el humor vinculado a la identidad, la cultura o los grupos sociales. Algunos episodios han sido criticados por usar situaciones cómicas que se basaban en estereotipos o representaciones exageradas. Los personajes que representan a inmigrantes, ancianos o personas LGBTQ a veces se escribían de maneras que las audiencias modernas interpretan como insensibles o demasiado simplistas. Si bien el humor generalmente se enmarcaba a través del tono establecido de egocentrismo y torpeza social del programa, las representaciones individuales se han revisado a través de una lente más crítica. Los chistes que provocaron risas en ese momento ahora se evalúan de manera diferente. No por la intención necesariamente, sino porque las normas en torno a la representación han cambiado significativamente desde la emisión original. Otro momento importante en la historia del programa que generó una amplia conversación fue el final que se emitió en 1998. A pesar de que casi 76 millones de espectadores sintonizaron el último episodio, la reacción del público y la crítica fue dividida. El final de la serie adoptó un enfoque inusual al colocar a los 4 personajes principales en juicio, revisando a muchas de las personas afectadas por su comportamiento pasado. Si bien las cifras de audiencia reflejaron la inmensa popularidad del programa, el tono y la estructura de la entrega final no aterrizaron de la misma manera para todos. Algunos espectadores esperaban un cierre o una resolución emocional, mientras que otros sintieron que la premisa coincidía con el estilo establecido del programa. Aunque la serie terminó en 1998, los eventos que ocurrieron después de su conclusión agregaron nuevas capas a la forma en que se percibía su imagen pública. En 2006, Michael Richards, quien interpretó a Kramer, se convirtió en el centro de una controversia generalizada después de usar un insulto racial durante una actuación de comedia stand-up. El incidente desató una intensa reacción negativa y provocó disculpas públicas, pero las consecuencias se extendieron más allá del propio Richards. Debido a su estrecha asociación con Seinfeld, el evento provocó que algunos espectadores y comentaristas revisitaran el programa y reconsideraran elementos de su humor e impacto cultural. ¿Por qué Larry David se fue después de la temporada 7?
Si bien las conversaciones en torno al legado de Seinfeld continuaron evolucionando con el tiempo, uno de los cambios más definitorios en el programa en realidad tuvo lugar mientras aún estaba en la cima de su éxito. Larry David, quien había dado forma aquí a la voz, la estructura y el humor de la serie desde detrás de las escenas, tomó la decisión inesperada de alejarse después de la temporada 7. Su partida marcó un punto de inflexión no solo para el proceso creativo del programa, sino también para la comprensión pública de cuánto influyó en él. Aunque su nombre no aparecía en el título, sus instintos de escritura, su tono y su ritmo narrativo estaban arraigados en el núcleo mismo de la serie. Su salida, por lo tanto, no fue solo un cambio de personal. Representó el final de una era a la que muchos fanáticos se refieren como el período dorado del programa. Larry David y Jerry Seinfeld crearon la serie en 1988 con una idea simple para explorar cómo un comediante recopila material de la vida cotidiana. Lo que comenzó como un concepto arraigado en el realismo se transformó lentamente en algo mucho más amplio. Chancocho. Sin embargo, la premisa original siguió siendo visible en las observaciones e interacciones del personaje. Seinfeld, como el rostro del programa, se convirtió en su símbolo público, pero la influencia de David se entrelazó en cada episodio como escritor principal y productor ejecutivo. Su participación dio forma a todo, desde los arcos de los personajes hasta el ritmo cómico distintivo que separó al programa de otros en la televisión en ese momento. El tono del programa no era típico de las comedias de situación de esa época, y su estructura, que emitía lecciones morales claras o resúmenes emocionales, reflejaba la filosofía cómica de David. Una de las formas más claras en que la personalidad de Larry David permaneció presente fue a través de George Costanza, quien se basó libremente en él. Muchas de las peculiaridades, ansiedades y reacciones de George reflejaron las tendencias del mundo real de David, haciendo que el personaje se sintiera distinto e impredecible. La combinación del humor de David con la sensibilidad de Seinfeld ayudó a crear un programa que no se parecía a los formatos de comedias de situación existentes. Al principio, esto dificultó que el público conectara con la serie, especialmente en sus primeras temporadas. Pero con el tiempo, el tono poco convencional se convirtió en una de sus mayores fortalezas. A medida que el programa ganó impulso y atención nacional, su carácter distintivo se convirtió en una fuerza cultural, y su éxito contribuyó directamente a las circunstancias que finalmente llevaron a la decisión de David de irse. Cuando el programa llegó a la temporada 7, Seinfeld estaba prosperando, atrayendo a grandes audiencias y produciendo constantemente episodios memorables. Sin embargo, Larry David era cada vez más consciente de la presión que conllevaba mantener ese nivel de calidad. Su creencia en el potencial del programa siguió siendo fuerte, pero también su preocupación de que continuar indefinidamente pudiera conducir a una disminución de los estándares de escritura. Después de 7 años de supervisar guiones, historias y ritmos cómicos, comenzó a preocuparse de que el pozo de material eventualmente pudiera agotarse. La idea de que el programa pudiera perder su nitidez si continuaba demasiado tiempo se convirtió en un factor central en su partida. Además de la preocupación por el futuro de la escritura, el estrés de mantener el programa había tenido un costo personal. Servir como el principal impulsor creativo significaba que la responsabilidad de cumplir seguía siendo constante, y las expectativas solo aumentaban a medida que el programa se volvía más exitoso.
Cada nueva temporada venía con el desafío implícito de superar lo que vino antes. Y David sintió esa creciente presión después de años de producir episodios que resonaron profundamente en el público. La combinación de responsabilidad, expectativas y miedo al agotamiento creativo contribuyó a su decisión de alejarse en la cima, en lugar de esperar a que la calidad del programa disminuyera. La información sobre su forma de pensar en ese momento fue destacada por Jason Alexander, quien interpretó a George Costanza. Explicó que Larry David a menudo veía trabajar en Seinfeld como una experiencia estresante. Debido a que la identidad del programa provenía de la asociación entre él y Jerry Seinfeld, David creía que si algo salía mal, se reflejaría más directamente en los dos. Alexander describió cómo, después de las grabaciones, David a veces insistía en que no había forma de continuar, a pesar de que los escritores ya tenían borradores y planes para los próximos episodios. A pesar de haber trazado arcos de temporada, David todavía se sentía asaltado por el temor de que hubieran llegado al límite de lo que podían producir. Ese sentimiento recurrente hizo que la presión fuera omnipresente y, finalmente, insostenible en su opinión. Alexander señaló que David internalizó gran parte de la carga creativa, incluso cuando otros le aseguraron que el programa estaba en buena forma. Después de 7 años de intensa participación y un considerable éxito financiero, David finalmente sintió que ya no podía llevar el mismo peso. Había contribuido con lo que creía que era su mejor trabajo y no quería permanecer en el programa solo para ver cómo sus estándares se erosionaban con el tiempo. Su instinto de alejarse antes de que eso sucediera se alineó con su antiguo sentido de responsabilidad y su falta de voluntad para dejar que la calidad disminuyera bajo su liderazgo. Mucho antes de su partida real, hubo rumores de que Larry David amenazaría con dejar el programa al final de varias temporadas solo para ser persuadido de quedarse. Ya fueran breves expresiones de frustración o consideraciones serias, la idea de que se alejara no era del todo impensable para aquellos cercanos a la producción. Sin embargo, cuando finalmente salió después de la temporada 7, la decisión se sintió definitiva. Aunque no estuvo presente en las últimas temporadas, la base que había construido continuó influyendo en el programa. El estilo de escritura, la dinámica de los personajes y el tono cómico que estableció permanecieron visibles hasta el final.